Muy buenas tardes a todos, estamos como todos los sábados aquí en nuestro programa Viajando en el Tiempo y como se darán cuenta, la Magdalena Mervila sigue de viaje, pero esta ya es su última semana, pero estoy acompañada obviamente que por Sergio Vergara. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estamos? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre siento que vengo como a no sé, a intervenir, a intrusiar aquí yo. Claro, porque no son los temas que nosotros comúnmente hablamos, pero eso es lo más entretenido, porque yo además me siento aquí en el lado de la conductora, pero vengo a aprender, la verdad. Porque Sergio me pone los desafíos de temas que, claro, que no son de mi dominio, pero me hace leer un poquito, ver documentales y me doy cuenta de que hay todo un mundo del que yo, la verdad, no conozco y que es realmente impresionante. Y quiero partir por preguntarte, si efectivamente existiera una máquina del tiempo y pudiéramos viajar, ¿a dónde irías tú? ¿Cuál sería una de tus primeras posibilidades? Oh, qué gran pregunta. Es algo que yo siempre por lo que fantaseo así constantemente. Y la verdad es que siempre he tendido un poquito como a descartar Grecia y Roma, porque digo, bueno, lo he estudiado tanto, ya está todo tan investigado, todo tan reconstruido, todo tan, cierto, escrito, que siempre he hecho, me gustaría ir a Cartago. Cartago para mí es una cosa fascinante, es de los temas y las civilizaciones que de hecho me empujó a estudiar justamente arqueología y historia antigua. Así que Cartago es como la joya de la corona de los viajes en el tiempo, creo yo. Sí, no, yo después de que tú me planteaste este tema, la verdad es que me he quedado maravillada, deslumbrada, con ganas de aprender más, y yo creo que lo mismo les va a pasar a toda la gente que nos está escuchando o que nos está viendo. Porque es realmente impactante. Uno siempre dice que fueron los romanos los grandes constructores, que fueron los romanos los que inventaron, no sé, o manejaron el tema de las aguas, las cisternas, o sea, mucho color con los romanos, pero la verdad es que cuando uno empieza a meterse en este tema se da cuenta que los cartagineses fueron extraordinarios. Y además tienen, como todo, un origen legendario, vinculado a los fenicios y que tiene como protagonista una mujer, que al parecer era una bellísima princesa. Así es, sí. Bueno, Cartago tiene, para comenzar, digamos, una gran espina en el zapato, ¿cierto?, en el costado, que es que pertenece a la tercera pata menos estudiada de la antigüedad, que es el norte de África, ¿cierto? Uno siempre tiende a hablar de Europa, del creciente fértil, pero el norte de África, aparte de Egipto, queda bastante olvidado. Sí. Entonces sí, es una zona que ha sido un poquito maltratada por la historia. Y sí, tiene orígenes obviamente arqueológicos, históricos y también orígenes mitológicos. Y como tú bien dices, los orígenes de Cartago vienen justamente de los fenicios. Así que podríamos partir explicándole un poco a la gente quiénes son los fenicios. Partiendo por ubicarnos en el mapa, los fenicios estaban, o sea, como su centro es hoy día lo que es el Líbano. Exacto, el Líbano, Siria, Israel, Palestina, toda la zona de lo que se llama el Levante. De ahí se originan justamente los fenicios, que son un pueblo semítico, ¿cierto? Sí. Al igual que los hebreos, vienen de la misma línea de los cananitas. Y son un pueblo de navegantes, ¿ya? De comerciantes marítimos. Ellos, hay distintas teorías que se manejan, que si es que venían justamente del valle del río Jordán o si es que eran pueblos endémicos de esa zona. El punto es que estos pueblos poco a poco empezaron a lanzarse, ¿cierto?, al mar, a poner sus vistas en el horizonte y transformaron sus pequeñas ciudades costeras en verdaderos imperios comerciales navieros, ¿ya? No existe una nación fenicia y no existe una civilización fenicia, sino que más bien es una gente, ¿cierto? Yeah. Son los fenicios. Ellos comparten un idioma, comparten creencias, comparten raíces etnográficas, pero cada ciudad era una ciudad, un reino como independiente. Su mundo aparte. Exacto. Y eran verdaderos imperios marítimos en el sentido que si tú los ves en un mapa, es un punto en la costa. Pero en verdad su reino estaba justamente en ultramar. Claro. Era ahí donde se expandía su territorio. Habían 3 grandes ciudades fenicias que eran Biblos, Sidón y Tiro.
¿ya? Siendo Tiro quizá la más grandiosa, claro, y la que ha pasado a la historia por eventos muy posteriores. No sé si recuerdas el gran asedio de Alejandro Magno, que construyó el puente de tierra para llegar a la isla. Y de ahí vienen justamente los cartagineses, de Tiro. Que es este reino isla, en el cual más o menos en el siglo 9-10 a.C. Existía, ¿cierto?, unos hermanos que correinaban, una reina y un rey, que se llamaban Pigmalión y Elisa o Dido. Se le llamaban por esos dos nombres. Y Dido estaba casada con el sumo sacerdote de justamente Tiro, que era quien custodiaba el tesoro del templo de Melkart, ¿ya? Y obviamente Pigmalión había puesto el ojo ahí en el tesoro. Entonces, eso siempre ha pasado en la historia. Exacto. Y como buena teleserie turca, le daña la zona, mandó a matar al cuñado, se quería quedar con el tesoro. Pero ella, inteligente. Exacto. Ella toma el tesoro, toma un par de disidentes y gente también enemigas a Pigmalión y se manda a cambiar con toda la plata entonces a encontrar nuevas tierras, nuevos rumbos, hasta que llega justamente a el norte de África, frente a Sicilia, a la ciudad de... O sea, todavía no había ninguna ciudad de Cartago. Claro, y ahí se va a producir, o sea, ahí empieza la historia y el inicio, según la leyenda, de lo que va a ser esta ciudad de Cartago. Exacto. En lo que hoy día es, como para que la gente se ubique en el mapa, Túnez. Túnez, exacto. Claro. Y en esa zona, bueno, habían algunos asentamientos de, digamos, lugareños indígenas de la zona, que eran los libios, ¿ya? Los bereberes y los númidas, que habitaban esa zona del norte de África. Y se dice entonces que Dido llega con toda su comitiva, y ya habían algunos asentamientos fenicios, pero ya te voy a contar la parte verdadera de la historia. Claro, la parte arqueológica. Y entonces ella empieza a negociar con uno de los cabecillas locales que controlaba esta zona, y este hombre le dice que solamente se pueden asentar o ocupar el espacio que cubra la piel de un buey, ¿ya? Que uno dice, bueno, aquí no puedo ni caer parado. Entonces Dido astutamente, digamos, corta en tiras en finas tiras la piel del buey y hace como todo un cordel, y con eso entonces rodea una gran colina que se llamaba la Birsa, ¿ya? Y ahí es donde fundan entonces la ciudad de Cartago. Muy inteligente. Ahí está. Hay como un problema matemático que se llama así como el problema de Dido. Claro, pero que justamente pone, cierto, como en el tapete esto como el ingenio femenino. Claro. Porque los hombres habrían entre 5 pelotudos probablemente tirando la piel. Estirado la piel lo más posible. Claro, hasta que la hubiesen rajado y se hubiesen quedado sin nada. Exactamente, y ella muy habilosa. Así es. Entonces, y este rey, este caudillo local, viendo entonces el ingenio y la belleza de esta princesa, dice: me quiero casar contigo. Con ella. Y por supuesto, ella viniendo, ¿cierto?, de una familia noble, de las civilizaciones más antiguas del Levante, viendo quizás este bereber que le faltaban los dientes, dijo: no, esto no es lo mío. Y este hombre entonces amenazó que si no se casaba con él, los iba a expulsar de ese territorio. Y la leyenda cuenta que entonces ella se inmoló. Se tiró a las llamas para entonces salvar a su pueblo. Ya, y después los romanos inventaron. Sí, porque ella aparece en la Eneida, ¿o no? Exacto, sí. Claro, Virgilio la incorpora ahí en la historia. Los romanos agarraron todos los mitos fundacionales del Mediterráneo y se insertaron en todo. Están ahí presentes. Sí, es que es como ese niño que quiere todos los juguetes. Claro. Los romanos dijeron: yo quiero estar en ese, yo quiero estar en ese. Claro. Y inventaron entonces que en toda su epopeya de Eneas, cuando escapa, ¿cierto?, de la guerra de Troya, pasa por Cartago. Como que se desvía. Exacto, sí, porque así como los griegos tenían la Odisea, los romanos tenían que tener la Eneida. Pero evidente. Hace más o menos el mismo viaje, no es muy diferente. Y Eneas entonces se detiene en Cartago, que era una quizá de los posibles lugares donde podía asentar a sus refugiados. Y se encuentra con la princesa Dido o Elisa. Es ella quien le jura amor eterno, pero él, como está guiado, ¿cierto?, por los dioses, dice: yo tengo que seguir mi camino porque este no es el lugar indicado. Y se manda a cambiar, y ahí le viene una pataleta a Dido, y parece que ahí entonces jura odio eterno a los romanos. O sea, de ahí vendría el odio permanente entre los cartagineses y los romanos. Exacto. Producto de que Eneas
la desprecia. Exacto, y ella por despecho se inmola en la Eneida. Toda la razón. Cosa que en verdad es bastante falsa, porque hasta el año más o menos 280 antes de Cristo, los romanos y los cartagineses tenían muy buenas relaciones, eran aliados, de hecho. Claro. Así que... Claro, hubo guerras previas en las que participaban en conjunto. Correcto. Como aliados, claro. Entonces siempre tuvieron esa... los aliados eran justamente, o sea, perdón, los cartagineses durante la antigüedad terminaron siendo la pata naviera un poco de los romanos. O sea, eran ellos, porque los romanos, recordemos, eran enemigos de los etruscos. Claro. Y eran enemigos de muchas de las ciudades de la Magna Grecia, al sur de Italia y en Sicilia. Y ellos no eran grandes navegantes. Entonces toda esa, digamos, esa facción comercial se las venía un poco a suplir Cartago. Claro. Bueno, ya vamos a ir a entrar a entender la enemistad entre Roma y los cartagineses y por qué empiezan, en el fondo, lo que más tenemos en mente probablemente que son las guerras púnicas y la idea de Aníbal cruzando los Alpes y todo eso. Pero ahí tenemos el origen legendario. Sí. Ahora, si hablamos de lo que en el fondo hoy día la arqueología puede en el fondo decir con cierta certeza respecto de Cartago, a pesar de que los romanos borraron gran parte de esa historia. Ese es un buen punto. Los romanos, tú sabes que cuando querían hacer algo bien, lo hacían muy bien. Y ellos cuando juraron justamente eliminar Cartago del mapa de la historia, lo hicieron a conciencia. Y de hecho es muy difícil construir una historia arqueológica de Cartago por lo mismo. Porque la verdad es que los romanos pasaron una verdadera bulldozer por arriba de esto. Y no solamente eliminaron digamos, los vestigios físicos, sino que sabemos por las fuentes que los cartagineses eran grandes literatos, digamos, escribían poesía, historia, investigaban la ciencia, y eso se perdió todo. O sea, las bibliotecas de Cartago pasaron al olvido, digamos. Claro, producto de lo que van a hacer los romanos. Pero la arqueología poco a poco, y si uno empieza a hacer una disección de las fuentes clásicas, que por lo general son anticartaginesa, no solamente los romanos, los cartagineses fueron enemigos de los griegos durante mucho tiempo, más atrás que los romanos. Claro. Entonces son antipúnicas, ya vamos a hablar por qué se llaman púnicos los cartagineses, pero cuando uno sabe, leer entre líneas, se da cuenta que hay un mundo maravilloso atrás. Claro, tienen que, y yo creo que si uno piensa, ellos tienen que haber generado envidia, y si generaban envidia y en el fondo estas rivalidades es porque efectivamente se convirtieron en una gran potencia en la zona, van a ser grandes navegantes, y aparte de eso, lo que yo te decía al comienzo, uno siempre tiene en la cabeza esta idea de que los romanos fueron los que inventaron prácticamente todo, pero hoy día se sabe que fue una ciudad a la que llegó a vivir muchísima cantidad de gente y que entonces ellos tuvieron que desarrollar y hacer crecer una ciudad que al parecer era magnífica. Leí por ahí que el origen, por ejemplo, de los departamentos fueron los cartagineses. Sí, ellos inventaron justamente los edificios, como bien dices tú, de departamento. O sea, piensa tú que en realidad mientras los romanos estaban acostados con los perros con pulga y los griegos en chozas, digamos, de paja, los cartagineses y los fenicios vivían en verdaderas metrópolis. O sea, son civilizaciones y culturas muchísimo anteriores, milenarias, ¿ya? Cuando Cartago alcanza su pic cultural, científico, urbanístico, estamos hablando del siglo VI a.C. O sea, Roma era, digamos, nada. Y Grecia venía saliendo de lo que se llama la Edad Oscura. Entonces, la verdad es que Cartago era una joya mucho antes de que Roma y Grecia fueran las grandes civilizaciones. Y el concepto de urbe, el concepto de grandes avenidas, el concepto de puertos, como dices tú, de vecindarios de apartamentos, con complejos de templos, todo eso ya los cartagineses lo tenían heredado justamente de los fenicios. Pero si tú comparas la Cartago del siglo V a.C. con las ciudades fenicias, Cartago ya las había sobrepasado. Sí. Claro. Y con creces, o sea, y tenemos que pensar que eso se produjo justamente un poco por lo que hizo que los fenicios poco a poco empezaran a migrar hacia Occidente, ¿ya? Estos pueblos no eligieron lanzarse al mar porque les pareció bonito, digamos, sino que eran
reinos, ciudades-estado pequeñas, que a sus espaldas tenían verdaderos monstruos, Bueno, como claro. por ejemplo los asirios, los Sí, babilonios. Entonces no tenían mucha cabida de buscar oportunidades en otro lado que no fuese hacia el mar. Porque si uno piensa en los pueblos semitas, ¿cierto? Los cananeos, como que uno no los imagina muy dados al mar. No sé si No, te pasa claro. un poco eso. Claro. Y estos pueblos, de alguna manera, entonces se tuvieron que reinventar. Nunca fueron pueblos muy navieros hasta el siglo XI, XII antes de Cristo. De hecho, en la Edad de Bronce temprana recién empiezan como a probar, a meter las patitas al agua. A como meter quien al dice. agua. Bueno, pero mira, vamos a tener que ir a una pausa y a la vuelta entonces tomamos sobre el fondo cómo, en qué momento comienzan a dominar el Mediterráneo. Me parece. Bueno, y estamos de regreso aquí con Sergio Vergara conversando sobre lo que fue Cartago, lo que fue esta gran potencia que va a dominar el Mediterráneo, y nos habíamos quedado en el momento en el que Sergio nos estaba contando que claro, no eran pueblos muy dados al mar, pero que tenían atrás en el fondo grandes imperios y tuvieron, en el fondo se vieron como obligados a hacerse a la mar. Exacto. Decir. Estos grandes imperios sí que no eran navieros. ¿Ya? No, o sea, claro. se ahogaban en un balde de agua, los Claro. asirios, los babilonios. Entonces sabían que los fenicios para allá no los iban a ir a molestar, ¿cierto? Tenían estos grandes imperios tiránicos que ponían una serie de limitaciones al comercio, impuestos. Entonces los fenicios dijeron, aquí no, vamos a la mar, como se dice, Claro. ¿cierto? Y una de las cosas que caracterizó a los fenicios fue la fundación de emporios comerciales. Más que colonias, digamos, de gente que se quería ir a instalar, lo que hacían los fenicios era que llegaban a un lugar e instalaban una suerte de sucursal fenicia, ¿ya? Donde entonces ellos manejaban su comercio. Y primero empezaron a expandirse por la parte oriental del Mediterráneo, es decir, el sur de Turquía, Egipto, lo que hoy en día es Libia, Grecia en el Egeo, Creta. Y poco a poco empezaron entonces a explorar justamente la parte occidental, que en ese minuto era bastante más primitiva y precaria que la parte oriental del Mediterráneo. Pero llegaron tan lejos, tan al oeste, que una de las ciudades más antiguas de Europa, por ejemplo, es Cádiz, en España, Imagínate, que es una ciudad fenicia, que se llama Gadir, ¿ya? Que fue fundada más o menos, para que tú te hagas una idea, el siglo X-IX antes de Cristo, ¿ya? Se dice que es la ciudad más antigua de la Europa occidental, ¿ya? Y ahí surgió toda una civilización, así como está Cartago, producto de los fenicios. En Cádiz surge lo que se llama Tartessos, ¿ya? Que es como otra Cartago, es como una versión así de Europa del Este, como en el cine. ¿Te has fijado que hay unas películas más alternativas? Tartessos es una suerte de Cartago cinearte, que nunca se transformó en un imperio tan grandioso. Pero, por ejemplo, de ahí los fenicios lanzaron grandes expediciones. Exploraron, por ejemplo, rutas comerciales con Britania. Fueron hacia el sur. O sea, salieron del Estrecho de Gibraltar. Fueron los primeros, llamémosle, culturas antiguas de lo que se llama la cuenca del Mediterráneo, en explorar marítimamente el Atlántico. De hecho, hay dos grandes periplos se le llama a estas como odiseas marítimas. Una de un navegante fenicio que se llama Himilcón, y después de un navegante cartaginés que se llama Janón, ¿ya? Y cuentan, es posible, pero son un poco erráticas estas fuentes porque son reescritas por fuentes griegas y romanas después. Pero dice que un cierto faraón egipcio les encargó explorar las costas de África, digamos, del continente africano, no la costa mediterránea. Y aparentemente los fenicios
o los cartagineses lograron navegar por todo el perímetro de África y volver a través del Mar Rojo a Egipto. O sea, no fueron nada los portugueses. No fueron los portugueses. De hecho, en el periplo justamente de Janón, él cuenta cómo fue bajando por toda la costa occidental de África. Habla de encuentros con gorilas, ¿ya? Y llega justamente al Cabo de Nueva Esperanza abajo. Así que eso está documentado, está escrito. ¿Enrique el Navegante habrá leído eso? Probablemente sí, yo creo, porque de haber dicho necesito ubicarme, ¿cierto? Claro. Y se sabía que los cartagineses habían llegado justamente a esto. De hecho, llegaron a la isla de Madeira. Imagínate. Así que en el Atlántico. No, sí, eran tremendos estos tipos. Tremendo. Ellos inventaron cosas como justamente la quilla, que les permitía hacer navegaciones en altura, que se llama, ¿ya? Antiguamente todo lo que era el comercio marítimo, las exploraciones marítimas eran de cabotaje, ¿ya? Es decir, siguiendo la línea costera, nunca se alejaban de las costas. Claro, era como que iban de la mano el papá, claro, que no querían alejarse mucho. Y los fenicios fueron los primeros en hacer navegación de alta mar, que justamente tú trazas una suerte de vector y dices voy para allá. Y de hecho esas navegaciones las hacían de noche para poder orientarse con las estrellas. Entonces, los tipos eran fantásticos. O sea, unos ingenieros, astrónomos. Y en todo este periplo, dentro de varias colonias que fundan Cartago. ¿Ya? Claro. Que además estaba muy bien ubicada, porque era como un punto central del Mediterráneo, estaba al lado de Sicilia, que formaba parte de otro gran enclave marítimo que era digamos, todo el circuito del Tirreno, ¿ya? Donde estaba la Magna Grecia y los etruscos. Entonces, Cartago muy bien ubicada. Genial. Estratégicamente. Pero todos estos pueblos le debían una cierta pleitesía a los reinos justamente de la ciudad-estado de donde provenían, ya fuese Tiro, Biblos, Sidón, etc. Y poco a poco estas ciudades empezaron a perder influencia, a perder recursos por estos grandes imperios que habíamos hablado. Primero los asirios, que tuvieron sitiada la pobre Tiro durante años, y después los babilonios lo mismo. Entonces estas ciudades empezaron poco a poco a cortar el cordón umbilical y a funcionar de manera autónoma. Y de todas estas colonias, una de las mejor ubicadas justamente era Cartago. Entonces Cartago no solamente se independizó, sino que tomó el rol de ciudad madre, así como en su minuto lo fue Tiro, Biblos o Sidón. ¿Ya? Cartago empezó a jugar este mismo papel. Y de hecho, las otras colonias le pedían ayuda militar o comercial a esta ciudad. Y así entonces Cartago poco a poco empieza a transformarse en esta gran metrópolis que vemos en las reconstrucciones y todo eso. Sí, pues dentro de las reconstrucciones lo que a mí por lo menos más me llama la atención es el puerto que tenían, que era una cosa extraordinaria. Además, al parecer había una cosa como redonda para cientos de embarcaciones. Sí, bueno, el doble puerto de Cartago es como de las maravillas, ¿cierto?, de la antigüedad. Era a ver, pensemos, la ciudad de Cartago en sí era una maravilla de la ingeniería, ¿ya? O sea, estaba planeada hasta el último detalle, era realmente impresionante. Piensa tú que estaba construida en lo que podríamos llamar una península, porque en realidad, por un lado tenía el mar, y por otro tenía una laguna salobre como una suerte de entrada de mar, ¿ya? Entonces, por tierra la verdad es que tenía una cara abierta, pero aún así los cartagineses decidieron amurallar todo el perímetro, ¿ya? Pero no lo hicieron con una sola muralla, lo hicieron con una doble muralla, ¿ya? ¿Qué significa una doble muralla? Porque muchas veces la gente me dice, ¿cómo una doble muralla? Así, así, así. Esta muralla eran dos murallas, ¿cierto? Que tenían un espacio hueco al medio. Imagínate un gran túnel. Perfecto, ya. Y en este gran túnel, además, los cartagineses eligieron poner ahí todo lo que eran sus cuarteles militares, en vez de ocupar un espacio dentro de la ciudad, que en el mundo antiguo, sobre todo en las ciudades asirias, siempre era un tema, ¿ah? Porque los militares eran mal portados. Entonces estaba la señora haciendo aseo y pasaban y escupían, le pateaban el gato, claro. Se ponían a tomar, ¿cierto? Entonces los cartagineses dijeron, evitemos eso, ya que tenemos nuestros barrios de departamento, claro, de lujo en su San Damián que tenían ahí, claro. Y dijeron, no, esto llevémoslo a la periferia. Bueno, pero al mismo tiempo decían, ¿qué sacamos con tener el ejército afuera? Tengámoslo adentro, pero afuera.
Entonces transformaron todo este circuito justamente en los cuarteles, donde además estaban los establos no solamente de los caballos, sino que los establos de los elefantes. ¿Ya? Sí, pues, ya. Porque los cartagineses fueron de los primeros pueblos de la antigüedad en tener tanques, ¿cierto? Claro, que eran los elefantes. Los elefantes. Mucha gente tiende a imaginarse estos elefantes de guerra, ¿cierto? Como un monstruo, pero en realidad los cartagineses ocuparon un elefante que ahora está extinto. Un elefante más chiquitito. Que era el elefante de bosque, que se llamaba. Entonces, claro, que vivía en lo que eran las montañas Atlas, que es como una gran cordillera a las espaldas de todo, de lo que hoy día es Marruecos, Argelia, Libia, que en ese entonces era un vergel, no como hoy en día que esto. Y ahí capturaban estos elefantes un poco más módicos, ¿ya? Era como los autos coreanos, pero aquí tenían los elefantes de bosque. Que tienen que haber sido grandes animales también. Sí, imagínate una especie... Es difícil buscar un paralelo, porque no hay nada entre un elefante y un caballo, pero imagínate como un gran hipopótamo. ¿Ya? Claro. Que seguía siendo impresionante. O sea, pero claro, eran más baratos probablemente. Era la versión económica del elefante africano. Claro. Porque yo me pongo a imaginar ver aparecer a los cartagineses desde el mar, o sea, con las embarcaciones. Después nos contáis lo que eran esos, los quinquerremes. Los elefantes, o sea, era como decir, aquí viene Cartago, estamos sonados. Sí, y no era solamente 2 elefantes. No, eran 120 elefantes, ¿te fijas? Pero bueno, volviendo a este doble muro, aparte de eso estaba, cierto, el Gran Puerto de Cartago, que era una obra de arte. Se le llama el doble puerto porque en un solo espacio existían 2 realidades, el puerto comercial y el puerto militar, ¿ya? Esto, imagínate una rada en forma de rectángulo terminada en esta gran circunferencia, ¿ya? La primera zona, que era la zona de acceso, era el puerto comercial, y al final estos 2 puertos se podían cerrar por cadena, ¿ya? Y en la parte redonda existía toda una periferia de espacios que eran astilleros donde fabricaban los buques de guerra, y al medio una isla que era donde se manejaba. Imagínate como la torre de control. Claro. ¿Ya? Que decían este barco para acá, este para allá, hay que repararlo, y se dice que además ahí vivía, o por lo menos estaban los cuarteles del almirante en jefe de la escuadra justamente cartaginesa. Extraordinario. Y de hecho la armada cartaginesa era de las pocas cosas realmente cartaginesas de las fuerzas militares, porque como te contaba antes, este era un pueblo de comerciantes, la verdad. No eran dados a la guerra. Muchos pueblos antiguos, sus milicias eran justamente milicias de los mismos ciudadanos, que frente a un conflicto decían, parapetémonos y nosotros vamos a pelear, ¿ya? Como acá estamos hablando de un pueblo pudiente, ¿cierto? Ellos obviamente contrataban mercenarios. Entonces el ejército cartaginés debe haber sido algo digno de ver, porque tenían, no solamente, obviamente habían escuadrones de élite cartagineses, pero tenían honderos de las Islas Baleares, infantería pesada de Hispania, tenían lanzadores de jabalina de las Galias, tenían hoplitas vestidos de bronce traídos de Grecia, o sea... Un espectáculo. Era un espectáculo. Era claro. Y su, por supuesto, escuadrón de elefantes. Sí, que tiene que haber sido también impresionante. Pero el tema va a ser que ya se convierten en esta ciudad súper poderosa, una verdadera potencia en el Mediterráneo, que comienza a, como tú decís, son comerciantes, y comienza a tomar el control, bueno, tiene el control de las rutas comerciales y comienza a tomar control de partes en el sur de España, las islas, Córcega, las Baleares, y aunque no eran enemigos en un comienzo de los romanos, en la medida que la República Romana crece, sí va a venir el enfrentamiento, y eso parte por el dominio de Sicilia. Bueno, como muchas cosas en la historia de la humanidad, Sicilia tiene la culpa. Claro, como dice Norwich, todo, o es el mismo Goethe el que dice, sí. Sicilia lo explica todo. Sí, o sea, Sicilia, imagínate tú, está en el punto central del Mediterráneo, o sea... Es la zona de peaje, la zona de escala, la zona de partida, la zona de llegada. Es puerta, es ventana, es de todo. Claro. Y Sicilia fue siempre muy, cierto, cotizada por los pueblos de la antigüedad. Y ahí empiezan los primeros roces y conflictos militares de los cartagineses. Primero con los griegos, ¿ya?
recordemos que existen varias Grecias, por decirlo de alguna manera. Sí. No está solamente la Grecia de lo que hoy en día es Grecia. Está la Jonia en la costa de Turquía, está la Magna Grecia, ¿cierto? Hay ciudades griegas en el sur de Francia. Marsella era una antigua colonia griega. Y por todo este control marítimo de estas rutas y territorios, los griegos y los cartagineses siempre estuvieron agarrados de las mechas. Se odiaban a más no poder. Más que con el cuento de los romanos con los cartagineses, en verdad con los griegos. El odio era con los griegos. Y uno de los puntos álgidos de estos conflictos era justamente la isla de Sicilia, ¿ya? Desde el siglo VI en adelante, antes de Cristo, existían conflictos recurrentes entre justamente los griegos y los cartagineses, ¿ya? Claro, porque los griegos, de hecho, toman el control de una parte de Sicilia, y de hecho son los griegos los que fundan varias de las ciudades importantes en Sicilia. Correcto. Pensemos que así como está Cartago, esta joya, había otra joya en Sicilia que era Siracusa. Siracusa, claro. Y siempre había un límite, ¿cierto? Una zona limítrofe bailando en la mitad de Sicilia entre lo que ocupaban los cartagineses, lo que ocupaban los griegos. Hasta que finalmente los griegos se llevaron la mejor parte, ¿cierto?, del asunto y lograron desplazar a los cartagineses hasta el último tercio de esta como punteganso, claro, ¿te claro. fijas? Pero los cartagineses mantuvieron ahí su control. El problema fue que luego de la muerte de Alejandro Magno, imagínate el enredo que te estoy contando. No, yo estoy pero fascinada ya. Todos los griegos quisieron ser Alejandro Magno. Claramente, obvio. Entonces habían muchos señores de la guerra dando vuelta, no solamente los pseudoherederos de Alejandro, sino que cada reyesuelo griego quiso ser un nuevo Alejandro, ¿ya? Y entre todos estos reyesuelos había un señor llamado Pirro de Epiro, ¿ya? Y este Pirro de Epiro se creía la gran cosa, era la gran cosa en realidad, era un gran estratega militar. Y muchas ciudades del sur de Italia y de Sicilia le pidieron ayuda a Pirro de Epiro, ¿ya? Para que viniera a echar a los romanos que venían avanzando, conflictos internos, los que los cartagineses. Y este señor Pirro de Epiro entonces fue a Roma, fue a Italia, se agarró con los romanos, les ganó todas las batallas, pero perdió la guerra, ¿ya? Y ahí viene el concepto de victoria pírrica. Exactamente. Los griegos tenían un concepto hasta ese minuto, se podría decir no más caballeroso, pero más práctico de la guerra, en el sentido de que combatamos y el que gana, gana. Y el otro tendrá que aceptar las condiciones. Los romanos no tenían mucho ese concepto. Los romanos batallaban hasta aniquilarse a ellos mismos o a su contrincante, ¿ya? Entonces Pirro les ganaba, pero los romanos volvían a aparecer con nuevas legiones y de hecho se dice que Pirro dijo: una victoria más como esta y estoy perdido. Entonces, claro. Así que ahí empiezan, en el fondo, a cobrar fuerza los romanos. Pero dejémoslo ahí porque tenemos que ir a hacer una pausa. Me parece. Bueno, estamos de vuelta conversando con Sergio Vergara y ya estamos en el momento en el que los romanos comienzan a cobrar cada vez más importancia y eso los va a llevar indiscutiblemente a entrar en conflicto con los cartagineses. Exacto. Entonces estábamos con Pirro. Pirro llega al sur de Italia, se enfrenta con los romanos, después cruza a Sicilia, se enfrenta con los cartagineses. Y en todo este escenario, en todas estas victorias pírricas, lo que termina pasando es que Pirro, junto con sus aliados, llamémosle Tarento, Siracusa, empieza a agotar militarmente estos recursos y la verdad es que neutraliza esta ciudad-estado griega. Entonces, esta gran resistencia que generaban en el sur de Italia los griegos y en la otra parte, digamos en la costa oriental de Sicilia, se ve absolutamente mermada. Claro. Y eso hace que entonces cartagineses y romanos empiecen a avanzar. De hecho, en estas guerras pírricas que se llaman, los cartagineses y los romanos fueron aliados, se prestaron ayuda. Claro. Pero desaparecido Pirro, o sea, Pirro
dejó la cagada y se mandó a cambiar. Claro, claro. Y ahí, entonces, estos dos que habían actuado en conjunto empezaron se a transformaron avanzar en enemigos. hasta que topan en la punta de la bota y en la punta del triangulito de Sicilia, ¿ya? Y ahí entonces, con distintas excusas, que están ayudando a un grupo de desplazados que se llama los mamertinos, que están buscando su territorio, los de Regio, los de Mesina. Cuento corto es que empiezan entonces a pelear por el control de lo que en realidad era supuestamente, uno lo ve como dos territorios, ¿cierto? Italia y Sicilia. Pero en realidad había un territorio al medio, que era el estrecho mismo. Controlar el estrecho era clave. Claro, ¿ya? lógico. Entonces se podría hablar de tres territorios: Sicilia, Italia y el estrecho. El estrecho. Y el conflicto parte por el control justamente del estrecho. ¿Ya? ¿Y qué te dice eso? Un estrecho es una guerra de carácter naval, ¿cierto? Claro. Entonces uno dice aquí, bueno, jodieron los romanos. Claro, porque no, hasta ese minuto los romanos no tenían ningún tipo de... O sea, no se bañaban ni en la Pelopincho. Imagínate que... Y los cartagineses no era que sí se bañaran en la Pelopincho, eran la potencia naval sin paralelo del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo occidental. Y entonces va a ser el momento en el que los romanos van a lograr capturar una de las embarcaciones fabulosas que tenían los cartagineses. Exacto. Y comienzan a aprender. Bueno, y ahí viene todo este cuento de lo que es, que a mí siempre me ha parecido... Yo nunca he sido muy dado al mar, yo soy como los romanos, ¿ya? No, yo también. Sí, entre una casa en el campo y una casa en la playa, yo prefiero una casa en el campo. Claro. Y si es a la playa, en la orillita nomás. Sí, no, a mí me gusta y todo, pero como que... Para mí el mar es un límite, más que como lo veían probablemente los cartagineses, que era un universo de posibilidades. Y viene todo este tema de las grandes batallas navales de la antigüedad, ¿cierto? Que es fascinante porque, a diferencia de hoy, que dos barcos pueden estar a miles de kilómetros de distancia y se lanzan un misil, aquí estamos hablando de un conflicto, ¿cierto?, de choque. Claro, o sea, es como cuerpo a cuerpo, pero de dos embarcaciones. Exacto, ¿no? Y los que inventaron a la larga el conflicto naval fueron los fenicios, ¿ya? Fueron ellos los que existían las guerras navales, por ejemplo, en el Egipto faraónico se daban, en el Nilo combates, pero estamos hablando de embarcaciones hechas de papiro, de totora, que se lanzaban arco y flecha. El Nilo. Claro, era como un simulacro de una batalla naval. Fueron los fenicios los que tuvieron que desarrollar lo que se conoce como el barco de guerra para defender las embarcaciones de los piratas, ¿ya? Cuando uno habla de piratas, se tiende a imaginar, ¿cierto? No sé, al capitán John Silver en el Caribe, claro, en el siglo XVIII, pero la piratería es un fenómeno que viene de la Edad de Bronce, ¿ya? Y el Mediterráneo era un avispero de piratas. Entonces los fenicios desarrollan lo que se llama primero la pente costera, o por ejemplo también estaba la liburna, que eran barcos livianos, porque los cargueros, imagínate en realidad una tina, ¿ya? Una cosa lenta, andando a vela con 4 remos, pero ellos necesitaban la suerte como de avión de combate que pudiese maniobrar entre medio. Inventan estos barcos chiquititos que con el tiempo van creciendo, pero que eran un verdadero torpedo con un espolón y con una serie de remeros que justamente lo impulsaban, no eran barcos a vela. Claro. Y así empezamos primero a desarrollar entonces el trireme, el cuatrireme, el quinquirreme. ¿Y eso significaba 5 filas de remeros? Mira, está bien, es un enredo, digamos, como se podría llamar etiquetas, categorías, porque el trireme sí significaba 3 corridas de remo, ¿ya? Yeah. El cuatrirreme probablemente eran 4 corridas de remo también, pero ya existía un decarreme, imagínate, o sea, probablemente era una proporción entre la cantidad de remeros por remo y los remos. Porque, por ejemplo, podías tú no solamente aumentar la cantidad de remos, sino que aumentar la sección del remo, o sea, el tamaño del remo. Claro, y poner a más hombres en un mismo remo. Exacto. O sea, el tema es que imagínate una embarcación en la cual cada remo lo controlan 3 personas y además hay 3 corridas. No sé si te ha tocado andar en kayak con otra persona. Yo soy cero de ese tipo de actividades. Pero cualquiera que lo haya hecho sabe que llega un minuto que el que está atrás le quiere pegar con el remo al de adelante porque se van chocando los remos. Claro, imagínate eso elevado a 3000. Entonces, de haber sido una verdadera... era un arte, ¿ya? Esto está...
personajes coordinando con tambores, con pitos, con flautas, Claro, con órdenes para tenía que funcionar a la perfección. Porque, Exacto. claro. Y poco a poco los fenicios empezaron a perfeccionar estas naves de guerra. Como te contaba antes, bueno, los fenicios inventaron dos cosas claves. Una era la quilla, ¿ya? Que a la larga era lo que te permitía poder navegar sin desviarte, ¿ya? O sea, tú puedes navegar con un viento cruzado, pero la quilla hace que tú mantengas el rumbo. Y lo otro que inventaron justamente los fenicios fue el tema del calafateo, esto de impermeabilizar los barcos, ¿ya? Y con el tiempo, estos barcos se transformaron en verdaderas, pero obras de ingeniería. Era como una nave espacial en esa época, un trirreme. Y justamente los romanos lograron hacerse con un par de estas embarcaciones que habían varado en una tormenta y las empezaron a copiar. ¿Ya? Y así entonces empezaron a dominar un poco llamémosle, arte de la batalla naval. Pero la verdad es que no se les daba bien, ¿ya? Pensemos que los otros llevaban siglos remando. De experiencia. Y estos compadres llevaban días, podían tener las mejores intenciones. Pero los romanos, como todo, le dieron una vuelta de tuerca y dijeron, ¿qué pasa si transformamos las batallas navales en batallas de infantería? Y dice, bueno, ¿cómo así, cierto? Claro. Y los romanos dijeron, mira, en vez de hacer todas estas maniobras de chocar el barco, de cortarle los remos por el lado, tratemos de abordarlos y que ambas cubiertas se transformen entonces en una suerte de campo de batalla y nosotros llevamos nuestros infantes arriba. Y así empezaron a desarrollar diferentes suertes como de aparatos de abordaje, como puentes, ¿cierto? Garfios y cosas para pegar las cubiertas. Como engancharse al otro barco. Exacto. Y así fue como los romanos obviamente dijeron, aquí sí no estamos, nos sentimos cómodos, digamos. Claro. Y bueno, se desarrolla de esa manera la Primera Guerra Púnica por el control de Sicilia. Y ahí eso, ¿por qué púnica? Ah, bueno, buena pregunta. Sí, ahora hay que retroceder Punici, 400 años en el tiempo. Pero es que está bueno entenderlo porque uno dice cartaginés. Sí, es como el tema de las guerras médicas. Médica, claro. También lo vamos explicando. Pero, los fenicios, ya, en griego, el nombre fenicio. Los fenicios a ellos mismos no se llamaban fenicios. No. Eso era un nombre griego. Que se escribe en griego, digamos, phoenix, ¿ya? Que es con PH o con la F, digamos, griega. ¿Ya? Ese nombre Phoenix, que significa fenicio, también denomina al color púrpura. Y uno dice, ¿qué tiene que ver fenicio con color púrpura? Bueno, uno de los productos estrella de los fenicios, así como los chinos tienen los celulares hoy en día, era la púrpura de Tiro. ¿Ya? ¿Qué es la púrpura de Tiro? Era una de las tinturas más preciadas, ¿cierto?, del Mediterráneo, porque le da una tonalidad no solamente de un púrpura intenso vivo, sino que como medio tornasol a las ropas. De hecho, todas por ejemplo, los ropajes papales de los grandes emperadores, hasta Napoleón usaba el púrpura de Tiro. Claro. Y este púrpura de Tiro se extrae de un molusco, ¿ya? Que es un caracol, el cual hay que hervirlo, cocerlo, machacarlo, y así se le saca esta púrpura de Tiro. Que se llama una especie de tinta calamar. Exacto. De hecho, para que veas tú cómo todo tiene alguna relación, este molusco, o sea, se llama Murex, y de ahí viene el nombre morado, ¿ya? Entonces claro. Todo esto púrpura viene de fenicio, hay una deformación de la palabra, pero morado viene de Murex, ¿ya? Claro. La cosa entonces es que estos Phoenix, ya los romanos también los empezaron a llamar Phoenix, pero pronunciaban de distinta manera, entonces se transformaron en los púnicos. Y de ahí viene el concepto de púnicos. De hecho, los cartagineses, Cartago era una ciudad, ¿ya? Tú podías ser cartaginés, es decir, como quien eras santiaguino, pero si tú te considerabas gran parte del circuito cartaginés, así como tú puedes ser chileno y santiaguino al mismo tiempo, eras púnico, ¿ya? Porque eras de estos comerciantes originarios del Phoenix que venían, esos eran los púnicos. Perfecto, y entonces por esa es la razón que hablamos de las guerras púnicas, así como las guerras médicas, ¿ya? Porque no persas. Exacto. Bueno, en inglés son greco-persian, claro, ¿ya? Claro. Pero eso es porque los griegos llamaban a los persas los medas, ¿ya?
porque antes del Imperio Persa había un gran reino ahí que eran los Medas, justamente. Claro. Y de hecho, los persas vienen un poco de ese reino Meda, entonces hablaban de los medos. Y de ahí vienen las guerras médicas. Claro. Oye, algún día tenemos que hablar, mira, estaba pensando, tendríamos que hablar algún día de, los babilonios. O sea, Sí, hablar de Babilonia. De los persas, también para entender el origen de que los persas más, ¿no? Que la gente siempre tiene como bien confundido, porque hay que pensar que hoy día la gente habla como de persas y árabes como que hubieran sido lo mismo, y no entienden que por ahí está el origen de lo que hoy día es Irán. Bueno, Persia y los persas, así como hablamos de Cartago, la gran civilización olvidada, si hay una gran civilización olvidada, son los persas. Sí, pues además hay una serie de dinastías distintas. Sí, bueno, y todos son herederos de grandes, como bien dices tú, los babilonios, pero por ejemplo los asirios son fantásticos. Fueron los asirios los que desarrollaron el tema de los jardines colgantes, en las primeras grandes metrópolis. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Nínive, que no sé quién se demoró 10 días en cruzarla. No, pues es un mundo fascinante. Sí. Fascinante, sí. Todo eso, Asurbanipal y todo eso. Sí, no, es Oye, pero ya tenemos tema para varios programas más. Pero claro, bueno, las guerras púnicas van a ser 3. Van a ser 3, sí. Parten por el conflicto y por el dominio en Sicilia. Exacto. Y van a comenzar y aquí es donde nos aparecen los Barcas. Bueno, habían 2 grandes familias o 2 grandes dinastías ya en Cartago. Cartago es difícil trazar un poquito como el orden sociopolítico que mantenía. Probablemente Cartago, cuando funcionaba como colonia, estaba a las órdenes de la dinastía reinante de Tiro. Cuando se independiza, probablemente tuvo una monarquía. Y posterior a eso sabemos que, de hecho, Cartago fue una de las primeras naciones en transformarse en una república, ¿ya? De hecho, en la política de Aristóteles, él elogia justamente el sistema político de los cartagineses. Pero aún así, obviamente, dentro de esta república era una oligarquía. Había un senado, había una asamblea del pueblo, pero habían familias que dominaban. Claro, una de las grandes familias que lleva a Cartago a su gloria son los Magónidas, ¿ya? Y después de eso vienen los Bárcidas, que son la familia de Aníbal Barca, ¿ya? Uno de los primeros Bárcidas en salir al estrellato va a ser justamente el padre de Aníbal, ¿ya? Que se llamaba Amilcar. Amilcar era un general cartaginés que le tocó pelear en la Primera Guerra Púnica y vio entonces cómo los romanos, de alguna u otra manera, destruían este prestigio cartaginés naviero, le quitaban estos grandes territorios, no solamente Sicilia, sino que Córcega y Cerdeña también. Claro. Y él entendió la necesidad entonces de expandir justamente los territorios perdidos. Y va a ser así como Cartago por primera vez empieza a hacer conquistas no solamente de carácter costero, sino que empieza a adentrarse, ¿ya? Y eso, ahí el mayor ejemplo es tal vez lo que ocurre en España. Exacto, porque todo lo que es el imperio cartaginés, en verdad es como Chile. Es una línea costera. Claro. ¿Ya? Y el gran imperio en realidad es el cuerpo marítimo que domina. Y va a ser Amilcar el que entonces se va a empezar a adentrar en territorio hispano y va a formar una verdadera nación de los Bárcidas en España. Es como el feudo. Claro. Y va a llevar justamente a su familia. Va a llevar a su cuñado Asdrúbal el Bello que le decían. ¿Ya? Y a su hijo Aníbal. Ya. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así bueno, es que Aníbal es un capítulo entero. Por eso es lo que te iba a decir. Vamos a tener que continuar esto en otro capítulo para hablar de Aníbal, porque claro, vamos a ver cómo al parecer es el padre el que un poco va a concientizar a este Aníbal desde muy niño a tener ese odio contra los romanos y ese afán por derrotarlos. Sí, y Aníbal es un personaje, debiese ser como Jesús, en el sentido que
la gente lo debería adorar, no porque fuera un buen hombre, pero por todo lo que hizo, la epopeya que vivió. Es como Sinbad el marino. Bueno, claro, sus tácticas militares se siguen estudiando hasta el día de hoy. Así que bueno, lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Lamentablemente a mí se me hizo como 5 minutos y medio. Y entonces vamos a tener que hacer un próximo capítulo para terminar esta historia. ¿Te parece? Aníbal Barca, me parece. Aníbal Barca. Así que ya, pues nos vemos el próximo sábado. Y nada, muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ti, que estén todos muy bien. Que estén bien.